somos Argentina. Voy a seguir haciendo suma hasta que volvamos a Argentina y hablar de los problemas que estamos hablando al principio, ¿sí? Pero haciendo suma en Argentina. Me dijiste, no tenemos ni voz ni voto. Estoy de acuerdo con vos. Lo único que podemos hacer es ver de qué lado estamos. Bueno, porque estamos en una guerra fría. ¿Pensás que deberíamos estar del lado de Estados Unidos o deberíamos estar del lado de China? Creo que tenemos un lado... Creo que hay, no sé si nuestra generación, quizás una más que nosotros, yo te diría 10 años, 15 años más que nosotros, son vehementemente anti-Estados Unidos por adoctrinamiento en las escuelas, parte, pero también como toda esa lectura post-2001 y también la guerra en Irak, ¿me entendés? Y también descubrir toda esta movida del Plan Cóndor y como... Hay una generación que es muy anti-Estados Unidos, creo que es como una antes que nosotros, vamos a decir 10, 15 años más grande. Nosotros no nos veo tan en contra de Estados Unidos, pero decime en general, vos, tu perspectiva. ¿Deberíamos estar alineados a Estados Unidos o alineados a China en este mundo que se está agrietando? Es durísima la pregunta, porque alinearse con Estados Unidos es alinearse con la potencia en decadencia, pero al mismo tiempo es alinearse con la potencia que tiene una comunidad de valores más cercana a la nuestra. Sí, con todas las diferencias que pueda haber, China nos queda mucho más lejos en términos culturales. Ahora, China está en ascenso, pero de nuevo, ya hablamos de lo demográfico, ese ascenso no está garantizado. Y aquí hay una cuestión de fines y de medios, o sea, vos hoy podrías pronosticar que a China le va a ir mejor que a Estados Unidos en el futuro, pero si te vas a aliar con China por eso, vas a estar dejando de lado toda una serie de cuestiones culturales, de valores, de derechos humanos, como vos dijiste, no por defender a Estados Unidos, es una comparación nomás, ¿sí? Estás dejando toda una serie de ventajas de lado, inmediatas, por un beneficio supuesto, que es el beneficio de que China va a seguir creciendo como viene pasando, que es una suposición, no está claro. Lo que está claro es que somos mucho más distintos a ellos que a Estados Unidos. Entonces, por eso me cuesta responderte la pregunta. Por otro lado, si nosotros, y acá, China, ¿por qué se desarrolló? Vuelvo a la cuestión de la planificación central, ¿por qué salió bien? Pues son 1.000 millones, ¿sí? Mercado interno grande, ¿sí? Permite economías de escala. Mercado interno chico, Argentina es de los países con menos gente por su territorio, no te permite, y por eso se creó el Mercosur, para que nosotros nos caguemos de risa de los peruanos, los chilenos, perdón, con mucho respeto, y le vendamos todas las cosas nosotros a ellos, ¿sí? Cosa que hasta ahora no estaría pasando, lamentablemente. Entonces, nosotros necesitamos a alguien que nos compre lo que producimos. Nuestra carne y demás, cada vez nos la compran más los chinos. Todo bien. Nuestros posibles bienes industriales con más valor agregado y que serían los bienes que produciría una Argentina desarrollada, no sabemos quién los compraría. Pero con Estados Unidos está complicado porque ellos tienen tanto producción industrial, ¿sí? De la especializada, no de la Adidas, no de la pelota que se hace en Bangladesh, ¿ok? Pero de la especializada sí, ¿ok? Y tienen también campo. Y los farmers estadounidenses están recalientes o estaban recalientes con Trump cuando Milei quería sacar las retenciones, porque nos lo íbamos de parado a los estadounidenses. Entonces no está en su interés dejarnos comerciar como nosotros nos conviene con ellos. Entonces, la verdad, lo peor que puede hacer es quedarte en el medio, porque como te dije, el desarrollo es por invitación y necesitamos que nos pongan un montón de guita, empresas, gobiernos, en nuestro propio gobierno, pero no sabría decirte quién. Perdón, pero no tengo respuesta a tu pregunta, pues es muy difícil. Me dejaste de cara, amigo. Pensé que me iba a tirar una respuesta. Ok. Eh, bueno, pero justamente en términos de estilo de vida, más allá de como de alianzas realpolitik, en términos de estilo de vida, como presumo que te gusta la libertad. Presumo que no te gustaría estar controlado permanentemente y siendo que te digan qué decir y qué no decir. ¿Por qué no podemos hacer esto en la calle? Presumo que si estamos acá es porque pensamos que esto es valioso o al menos entretenido, si no, no estaríamos acá. Entonces, dirías que ideológicamente estamos más alineados con Estados Unidos en ese sentido por las bases occidentales. Estados Unidos, Europa, Australia, como ¿entendés? Bases occidentales, la mezcla de la combinación de Jerusalén con Atenas. El logos del raciocinio y el logos de la revelación de fe. ¿Te gusta esa cultura? Más allá de que nosotros tenemos asado y tenemos dulce de No, leche no, y... pero nosotros somos eso. Sí, sí somos eso. Sí, tenemos cositas de los indios, pero pocas. Somos esos. Entonces, sí, guarda. Hoy por hoy Occidente se ha ramificado como no es lo mismo. No porque todos venimos del latín, es lo mismo un rumano que un francés y un hispano parlante.
¿sí? Así como se diversificaron los idiomas occidentales, se diversificaron las culturas. Entonces, somos re distintos a los estadounidenses. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero por lo que entiendo, somos muy distintos. Pero creo que somos más distintos a los chinos. Entonces, sí, ok. Si me lo plantean en esos términos, sí, te voy a decir Estados Unidos. Pero, no sé. Nos metamos de cabeza, aterricemos este avión, si lo chocamos, lo chocamos. Pero tírame problemas de la Argentina, déjame ver si me acuerdo de lo que me dijiste. Me dijiste entonces los problemas de Argentina son de raíz económica sobre todo. Me dijiste que también de alguna manera son culturales, de alguna manera son políticos. Me hablaste de la inestabilidad que tiene nuestro sistema democrático para crear planes a futuro, que también lo tiene Estados Unidos y todas las democracias del mundo. No podemos tener planes a futuro porque tenés 4 años de derecha y después vienen 4 años de la izquierda y dicen, no, todo lo que estaba haciendo él está mal, tenemos que hacer otra cosa. Entonces no podés planificar a largo plazo y no puedes mantener un rumbo a largo plazo. Tener los pros y los contras sobre eso. Bien, eso por un lado. En términos económicos me dijiste, necesitamos muchísima inversión. Otro que no mencionaste, pero que también es un problema como algo en contra de que nos den mucha inversión es que hemos defaulteado constantemente y tenemos ahora una cantidad estúpida de deuda. Hoy somos el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí tenemos un problema con que nos den deuda. Pero deberíamos tener muchísima deuda, muchísima inversión. Y eso de igual manera crearía problemas en términos de que si los consumidores tienen plata, van a elegir consumir afuera, lo cual hace que la industria siga sufriendo acá y las personas que quieren producir acá tienen que comprar insumos afuera de igual manera. Y energía, porque no producimos suficiente energía. Eso es un problema también, porque no somos soberanos si no producimos nuestra propia energía. Y podríamos, tranquilamente. Pero bueno, ese es el diagnóstico de lo que recuerdo que me dijiste en términos de los problemas. ¿Es así? Quiero agregarte algo más para que sea mejor todavía la explicación. ¿Qué es la inversión? Que esto lo decía Milei en la tele hace muchos años. La inversión es igual a ahorro, salvo por algunas filtraciones. La inversión viene del ahorro de los consumidores, productores, que luego le invierten. ¿Qué necesitas para ahorrar? Que no haya inflación. Sin inflación no ahorras. Te conviene gastar. Claro. Agrego eso nomás. Súper bien el punto que tiraste, porque me parece como, no solamente en términos filosóficos, pero en términos prácticos. Si tenés inflación, el sistema te castiga si ahorras. El sistema es tan perverso que en un sistema en un país, en una economía donde hay inflación, estás castigado por ahorrar y estás premiado por ser cortoplacista. Entonces eso hace muy mal al país, a la economía. Y creo que justamente ahí se puede explicar mucho del declive que tuvimos, siendo que fuimos una potencia mundial hace 100 años, hasta acá que estamos a mitad de tabla. Entonces, bueno, mal ahí. Bien, tenemos el diagnóstico del problema. Decime cuál sería la solución. Creo que tú me dijiste un poco como necesitamos mucha inversión. Decime si hay algo más que falte de la solución y decime como por qué no podemos y decime por qué podríamos y como cerrame por algún lado, positivo o negativo, ponele el moño de alguna manera porque no lo estoy viendo, amigo. No la veo, digamos. No lo veo, Resumen. no lo estoy viendo. Ok, voy a tratar de mostrarlo. La solución para mí es con política. Política para facilitar las condiciones para que inviertan de afuera acá. No, pará, yo sé que vos sos medio libertario, medio conservador, pero política también es que el gobierno favorezca que vengan de afuera, no es que ponga plata necesariamente. Es también tratados, es también otras cosas. Pero sí, en lo que no vengan a poner la plata de afuera, sí lo tenemos que hacer nosotros. Y sería muy rentable, o sea, te lo estoy diciendo, respecto al transporte, que es un costo universal en la economía, ¿sí? Que te haría más barato lo que consumís y te haría más barato lo que producís, lo cual incrementa tu ganancia e incrementa tu competitividad para afuera. Entonces reduce tu restricción externa de divisa. Entonces necesitas para salir de nuestro problema de subdesarrollo estructural, ese shock de inversión venga de donde venga. Y sí o sí ese shock de inversión tiene que estar ocasionado por una política adecuada, ya sea una política que fomente que inviertan los privados o también el privado y el público. Para mí es una combinación de ambos, ¿tá? Y ahora, ¿cuál es el problema? Que no sería la causa, sino sería la explicación de por qué la solución no aparece. Que no hay que confundirlo con una causa. La explicación de por qué la solución no aparece es donde entra la cultura. Las instituciones, viste que ganaron el Nobel de Economía el año pasado, los que hablaban de que las instituciones de un país son las que condicionan el subdesarrollo o el desarrollo. No sabía. Necesito 5 segundos. Ahí vuelvo. Me dijiste Nobel de... Economía. Listo. ¿Argentinos? No, son 3 tipos afuera. Ah, bien ahí. Disculpa. Se escapaba. Se escapaba. Bien. Me dijiste argentinos ganaron el Nobel de Economía No, y no argentinos, no eran argentinos. 3 tipos de afuera.
tres tipos de afuera, ganan, ahora me olvidé de los apellidos, ganan el Nobel de Economía, que explican, dice, ¿por qué fallan las democracias? Algo así se llama el libro, que explica básicamente cómo las instituciones son uno de los factores que determinan el desarrollo o no de un país, ¿ok? ¿Qué son las instituciones? Las instituciones tienen dos conceptos. Instituciones en sentido de los institucionalistas, que dicen que son las normas, el derecho. Instituciones en el sentido neoinstitucionalista, que es también son la cultura, los valores, la moral. Instituciones informales, que yo no puedo venir acá en pelota. Eso es algo instituido. Es una práctica que está instituida en la sociedad y que en general se cumple. Como la práctica de si tengo peso los gasto. Eso también es una institución que tiene que ver con nuestro cagazo hiperinflacionario, ¿sí? Porque por más que eso también es un problema argentino de nuestras instituciones y nuestra cultura, la gente grande sobre todo sabe que en Argentina no te puedes confiar, esté Milei o esté Kicillof o quien sea, porque tienen el fantasma de la hiper, ¿sí? Bien, y ese fantasma tarda en irse y eso también está estudiado. Mi punto es el siguiente, las instituciones, como te explico, son o normas o normas jurídicas o normas informales, ¿sí? Ambas son cuestiones, fenómenos culturales. Y son estos fenómenos culturales lo que hacen que la política funcione mal, tanto porque está mal el sistema político en términos de federalismo, de nuestra constitución o lo que sea, como porque los políticos tienen un sistema moral que los lleva a chorear o a hacerla fácil, en vez de hacerla una de más o hacerla difícil, pero la que nos podría beneficiar más a largo plazo. Y esa cuestión es la que nos jode más, porque la posibilidad de que aparezca esta solución de la política se ve fumada, ¿sí? Cuando vos tenés que los políticos vienen de una sociedad que no les da las herramientas a nivel de acá, ¿sí? Para querer llevar a cabo algo parecido a una solución o algo parecido a una salida. Entonces, tendría que darse un gran cambio cultural, un gran cambio social, que eso es espontáneo, es impredecible, es improducible o no lo podés hacer bajar desde arriba. Entonces, por eso la veo muy complicada. Déjame decirlo ahora. Entonces me dijiste, los obstáculos que ves para encontrar la solución o para encauzar y empezar a caminar a través de esa solución es la cultura, las instituciones y la pérdida de las instituciones. Me dijiste que, si lo agarré bien, cognitivamente, decime, voy a tratar de caminar despacito por este puente de maderitas. Cognitivamente, la población, o cultural o cognitivamente, son dos cosas distintas y te puedo preguntar. Sí, bien, pregúntamelo. Pensé que cognitivamente la sociedad no tiene la capacidad de elegir políticos acordes a sus intereses. Eso es posible, pero no es lo que quise decir. Lo que quise decir es que culturalmente somos personas que no tenemos una tendencia a cumplir una serie de valores, como no chorear cuando estoy en un cargo público, como no ocupar un cargo que no debería ocupar, que hace improbable que las figuras políticas que encaucen el futuro de nuestro Estado lo encaucen bien. Bien, la agarré. La deficiencia entonces no es cognitiva, sino que la deficiencia, tu forma de ver las cosas, es moral. ¿Verdad? Es una deficiencia, me dijiste cultural, pero me dijiste esto de no quedarte con algo que no es tuyo, es una decisión moral, de lo preferible, de lo deseable, de lo bueno o lo no bueno. Y para eso tenés que tener un norte moral. Ese norte moral, el que dicta las leyes, es Dios. En nuestra cultura o en la base de nuestra cultura occidental, es el Dios católico. ¿Te puedo hacer una acotación? Por favor. Yo te veo mucho y sabía que íbamos a terminar aquí. No podemos no terminar en Dios, amigo. Es justamente lo que tapa los agujeros. Bien. Pará, ¿ibas a cerrar o querés que simplemente hable? No, creo que es eso. O sea, si yo te digo, porque me llegaste al punto de nuestra cultura tiene fallos morales. Todas las culturas tienen fallos morales. Creo que justamente las instituciones se están diluyendo porque estamos empezando a desconfiar con razón de esas instituciones. Ahora, ¿por qué están tambaleando las instituciones? Para mí viene de la muerte de Dios proclamada por Nietzsche, que en realidad es algo que él ya... viste, hay pocos individuos que viven 50 años en el futuro, 200 en el futuro. Sí. Nietzsche lo habla antes de la Primera Guerra Mundial, me parece, esto. Y ya estaba declarando que veía que nuestra sociedad occidental estaba alejándose de la religión y dejando de creer en las historias como eran. Y estaba tirándose más a la ciencia. También es post-renacimiento lo de Nietzsche, a mi entender. Entonces como es entre el renacimiento y como la modernidad a partir de la Primera Guerra Mundial.
no agarres lo que te acabo de decir en términos de... Me No, no. tentaste mucho, bien. No lo agarres como... Amigo, nunca entré en la universidad, no me agarres en términos de los periodos, claramente están mal. Pero a mi entender, post-renacimiento es cuando hay un resurgimiento, un renacimiento de la ciencia, de alguna manera. Entonces creo que justamente lo que él, si entiendo bien la cronología, post-renacimiento, él capta eso. De nos estamos alejando de la creencia religiosa, quizás para bien en ciertos términos de fanatismo y que como tiene todo un lado malo el dogma y el fanatismo. Es a partir de la Revolución Francesa. Dale, sí. 1789 entonces. Sí, esa fecha. Algo Después, que- pero no sé cuándo escribe Nietzsche esto de Dios ha muerto. 1870 y pico, por ahí, 1860 y algo. 100 años después, pero bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, antes de 1900, antes del siglo pasado. Bien, el chabón ya vio venir esto, de estamos dejando de creer en esto. Yo creo que justamente si perdés la base, el principio creador metafísico, el que integra la psiquis del individuo, pero también integra a la sociedad en términos de comportamientos, si perdés eso, la sociedad empieza a dudar de sus instituciones. Una vez que las instituciones empiezan a colapsar, si nosotros dos ya no creemos que el bien sea lo mismo, y vos decís, para mí está bien matar, o para mí está bien, lo que debería guiar mis acciones, lo que guía mis acciones es el poder. Entonces, si yo quiero llegar a la cúspide del poder, vamos a decir, en esta sociedad, ser presidente o ser el que más plata tiene, ¿por qué no pisarte la cabeza? ¿Por qué no robar, matar y violar? ¿Qué me detiene? Bueno, yo creo que está bueno lo que decís, pero está mal planteado. Yo creo, soy cristiano también, qué sé yo, creo que sí, Dios te permite aferrarte y seguir unos valores con una convicción mayor, ¿sí? No creo que sea la única explicación lógica posible para adoptar valores, porque empíricamente, de hecho, vos podés ver sociedades que no creen en un Dios y siguen valores muy rígidos. Asia, ¿ok? Entonces, sí, claramente, no por nada los afganos, que son unos loquitos de creer en Dios a su manera, ¿sí? Pudieron luchar contra Inglaterra, Unión Soviética, Estados Unidos y rajarlos. No es solo una cuestión geográfica de las cuevas donde se escondían y qué sé yo, es también una cuestión de la fuerza de la creencia, porque la acción de un individuo es tan fuerte como el convencimiento con el que actúa. Entonces Dios te da convicción y eso te permite actuar de otra forma. Entonces está bueno y te permite sostener valores de otra forma. Sí, ok, pero no es la única forma de que una sociedad tenga valores porque empíricamente no ha sido así, amigo. Los griegos, los romanos, o sea, si abrimos un poco el panorama, no ha sido solo así. Y además, por otro lado, ¿por qué de repente toda la sociedad empezaría a creer en Dios de un día para el otro? Vivimos en una sociedad igual bastante, y eso también es interesante, porque por algún motivo, nosotros que venimos tenemos mucho legado, digamos, mucho legado español, italiano, sociedades las más católicas de Europa o las más cristianas de Europa, si querés, bueno, son también las más subdesarrolladas de Europa. Entonces, cuidado, porque yo no sé qué altura moral tuvieron los españoles cuando vinieron a América e hicieron algunos desastres, o incluso en la propia España hicieron desastres. Qué altura moral tuvieron los italianos que hicieron también toda una serie de desastres en su historia, frente a los ingleses o los nórdicos u otros, en los cuales siempre hubo un mayor agnosticismo, ateísmo, o al menos durante el siglo XX, sí hubo claramente un mayor agnosticismo, ateísmo, durante al menos el siglo XX. Dame esa por lo menos. Entonces, no es un problema lógico. En todo caso, sí, te potencia la creencia en Dios a nivel social, te potencia porque es algo visto, estudiado. Pero no sé si es la condición sine qua non para que existan valores. Porque el orden social se funda en valores, amigo, y en prácticas. Y no sería una sociedad, no estarías viendo todo lo que ves acá, gente caminando, chill, ¿me entendés? No podría existir si no hubiera valores. O sea, algunos valores y algunas instituciones sí existen lo mismo. Entonces no es una cuestión lógica, es una cuestión en todo caso probabilística o de fuerza, ¿sí? De las convicciones y de las acciones. No sé si me expliqué, fue como muy... Creo que te agarré. Júzgame si no. Pero se me está subiendo la bilirrubina porque tiraste muchas cosas y la voy a agarrar de a una. Me dijiste, hermano, de que pensás que puede haber valores sin Dios. Eso lo agarré. Pensás que no es algo estrictamente necesario. Usé la palabra sine qua non y hace mucho no la escuchaba y súper bien, amigo.
Sine qua non significando que no pensás que sea una condición necesaria tener a Dios para poder tener valores en común en sociedad. Una acotación. Sine qua non quiere decir sin la cual no. O sea, condición sin la cual no, ta. Latín, Sí. súper bien. Bien, el punto que más me gustó que tiraste es de que España e Italia, siendo las naciones más católicas de Europa, son las menos desarrolladas. Es como, súper bien. Estoy empezando a considerar si deberíamos irnos por el lado del protestantismo. Siempre tengo esa, ¿viste? Como que estoy viendo si como me gusta como es o como quiero que sea. ¿Viste? Me gustan esas cuestiones del protestantismo en ese sentido, como sí. De igual manera, Europa he escuchado esta movida de que hay algunos países que son agnósticos, no ha sido mi observación. Son históricamente protestantes. Sea los países nórdicos, viví en Dinamarca 5 años, te puedo dar testimonio de si realmente hay una cantidad estúpida de catedrales y de iglesias. ¿Qué tanto lo creen? Es el mismo problema que tenemos acá y en todo el mundo. Quizás ya no lo creemos tanto a las historias, pero en términos de históricamente, sí, son protestantes. De distintas órdenes, vamos a decir, tanto anglicanos como en el Reino Unido, luteranos en ¿qué? Alemania. Así, ahí tienen distintas órdenes, pero hay X. Son todos protestantes. En general, todos católicos, todos cristianos, vamos a decir. Todos tienen el mismo libro de base, distintas interpretaciones. Cuando te fuiste por el lado que me dijiste, hay algunas sociedades que empíricamente pueden vivir sin dioses, dije, bueno, listo, vamos a salir por el lado del budismo como una religión que no tiene deidad o que tiene una deidad sin cabeza, digamos. Pensé que iba a ir por ahí. Te metiste en Afganistán, amigo. Creo que podría haber elegido un peor ejemplo para tu caso. No, es que no. Afganistán es el ejemplo a favor tuyo. Porque me quiero salir de cristianismo. amigo. No, pará, créeme que. Déjame decirlo ahora. Créeme que va a salir. No, créeme que va a no salir. quiero sacar, no quiero ridiculizar tu argumento. Sí, Déjame está decir, bien. lo entiendo. Lo que propusiste es que tiene una utilidad el fanatismo religioso y que eso puede guiar tus acciones y tu vehemencia en pos de Totalmente. imponer tus valores. ¿Agarré lo que querías decir? 10 puntos, 10 puntos. Bien, 100%. Estoy de acuerdo con vos en eso. Afganistán justo tienen un par de problemitas humanitarios, vamos a decir, como se cogen pibitos en Afganistán, como tienen niños que... No defiendo su Dios, digo que creen mucho en él, nada más. Sí, todo bien. Es más, creo que quizás, no sé si para bien o para mal, pero creo que el dominio del fanatismo debería ser reservado para la religión. Si no empezás a caer en fanatismos en otro tipo de lugares. La política, por ejemplo. Pero creo, quizás es una locura lo que estoy diciendo, pero hasta donde me llega el entendimiento de la realidad hoy por hoy, creo que el dominio en el cual alguien no solamente podría, sino debería ser fanático es a ese nivel de la moralidad, de Dios. Como creo que la única buena guerra para pelear es un Dios contra otro Dios, no derecha e izquierda. Creo que estamos poniendo dioses de menor categoría. Me mencionaste Roma, déjamelo a eso. No entremos ahí. Si querés entrar, Sí, lo que mejor. no estoy de acuerdo, pero seguí. Bien. Grecia tenía sus dioses, era politeísta. Roma tenía dioses que se los cagaron los griegos. India es también. Te voy a contestar eso. Pero al punto que quiero llegar, para ver si estamos de acuerdo o no, porque yo estoy de acuerdo con tu premisa directamente. Esto de, para mí, es necesario tener un dios o dioses o una mitología en pos de tener valores. ¿Por qué? Porque necesitamos, yo lo veo en la práctica. Tenemos una sociedad. En pos de que todos sepamos cómo actuar, tenemos que tener reglas claras de qué sí y qué no, cómo comportarnos. El qué no es lo que está mal, lo que no deberíamos hacer. ¿Cómo codificamos esa moralidad? Es a través de historias. Entonces, creo que cada civilización necesita de una mitología y de un mito fundacional. El nuestro es, primero tenés el Génesis como algo previo a lo judío, como algo previo a lo hebreo. Son historias viejísimas, todas recopiladas. Después tenés, el Antiguo Testamento, zarpado, tenés Moisés, abre el mar rojo, zarpado. Después tenés Cristo. Ese es el mito fundacional de nuestra civilización. Vas para atrás, tenés a Egipto. Entonces, mencionamos Grecia y Roma. Roma le cabe a los dioses de Grecia. Tenés a Egipto. También tiene sus dioses, Osiris, Isis, Horus. Vas para atrás, tenés Mesopotamia. También tenían sus dioses en Marduk. Todos tienen su mitología. No hay ninguna civilización que no tenga una mitología. Si vas a los sumerios y toda esa movida, que no la agarro tanto y ya estoy hablando de oído, tienen los Anunnaki, como hay que ver si es real, si fue como si somos producto de ingeniería genética o si es únicamente
narrativo. History Channel, somos. Sí, más allá de si pasó o no pasó y en qué nivel de realidad pasó. Existe una narrativa, una novela, un cuento, una historia que explica la fundación de esta sociedad barra cómo comportarnos. El héroe de una historia te da el modo de comportamiento que debería tener cada individuo. Si nosotros nos comportáramos como Jesús, presumimos que si todos nos comportáramos como Jesús, la sociedad sería mejor. Esa es la base. Creo que si no tenés un Dios, no tenés un norte moral. Entonces caes rápidamente en, te puedo decir dinero, te puedo decir sexo, te puedo decir placeres, pero creo que rápidamente es caer en, tenés una infinita cantidad de becerros de oro en términos bíblicos. Pero creo que caemos en reemplazar a Dios por el poder. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el que la tiene más grande o un barrote más grande para imponer su voluntad a los otros? Decime, si pensás que podemos vivir sin Dios, decime cómo. En estos términos de narrativas, historias y narrativas que guían el comportamiento de la sociedad, para que la sociedad sepa cómo comportarse. Con estos términos me mataste, pues me voy a salir de esos términos un cachito, pero ¿por qué hace falta? No y sí. No podemos vivir sin Dios en términos de que no podemos vivir sin creencias. Porque las creencias son un ahorrador de energía y porque la ciencia está fundada en creencias. ¿Pensás que es por una limitación cognitiva? Como necesitamos confiar en algo porque no podemos evaluar todo. No es que no podemos evaluar todo, no tenemos el tiempo ni los recursos para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Necesitas creencias. Ahora, ¿tiene que ser una religión? Ahora es donde me quiero meter. ¿Qué entendés por religión también? Quiero decir esto, vamos a plantearlo en un sentido economicista, que es reduccionista, pero que tiene la ventaja de ayudarnos a poner la lupa en otro lado que quizás no se está poniendo. Soy un individuo, sos un individuo, actuás, ¿sí? Tenés tus objetivos y tenés que movilizar energía y tenés que pagar costos para alcanzar tus objetivos, ¿ok? Los costos que vos vas a estar dispuesto a pagar dependen de cuánto desees esos objetivos. ¿Me seguís? Bueno, esos objetivos pueden ser cumplir con normas y con valores que la sociedad me impone, que yo instintivamente, porque probablemente existe una propensión instintiva, esto no te lo puedo decir, estoy tocando de oído, pero seguro si investigás te salen 500 papers, de una propensión instintiva del ser humano a la sociabilidad, o sea, a comportarse según valores y normas que observa o que le enseñan en una familia, o lo que sea, porque somos animales políticos o animales sociales, como decían ya los griegos. Entonces, yo creo que hay una tendencia a ponderar en esos objetivos y a ponderar en nuestra acción los valores y las normas que nos inculcan. Inherente, no importa en qué creas, hay una tendencia a ponderar el que si a mí me dijeron que yo no puedo venir acá en pelota, no venir en pelota, importante, por muchas ganas que tengan, no voy a venir en pelota. O inclusive ni siquiera me van a dar ganas porque me enseñaron a tener ganas de otras cosas, ¿sí? Que eso tiene que ver con la constitución de las subjetividades, se llama. ¿Ok? Que ya es más profundo todavía, pero volviendo a algo que podamos agarrar fácilmente, tener un Dios hace que tu fe en esos valores o en esas normas sea mucho más poderosa y que cruces más desiertos en términos de Moisés o desiertos mucho más largos en pos de defender esos valores que los que cruzaría si no. Y sin dudas que la élite o la clase política que decida hacer un cambio en Argentina, va a tener que cruzar un desierto de la puta madre que lo reparió. Entonces más vale que tenga los valores bien puestos y sí, Dios podría ayudar. Pero también una cuestión de, como te digo, el cálculo de costos y beneficios que haga cada actor. Si para ellos el beneficio, ¿sí?, de esbozar y llevar a cabo un plan de desarrollo para la Argentina es lo suficientemente alto, ya sea porque van a tener poder infinito, porque van a ser los primeros políticos en la historia que les va a haber ido bien en serio, o ya sea porque creen mucho en sus valores, porque andás a saber qué pingo le inculcaron en la casa, que quizás no sea Dios, pero están así como te dije hace un rato, como caballito de carrera, yendo para adelante y no les importa nada. No sé por qué. Sí, tienen que creer mucho en sus valores y tienen que ponderar el desarrollo, el bien común, todas estas cuestiones, el amor al prójimo, ¿ok? Tienen que ponderarlos muy alto en su escala de valores para hacer los sacrificios que van a tener que hacer para intentar realizar esos valores o actuar en consecuencia. Ahora, como te digo, es una cuestión de cuánto pesa el objetivo, cuánto pesan los costos, cuánto pesa el sacrificio, cuánto pesan los valores. Digo, es una forma de que pesen más esos valores y de que yo esté dispuesto a sacrificar más, o como político que yo esté dispuesto a que un narco me caiga a tiros, que yo esté dispuesto a
que me expulsen de la política y me quede sin curro para siempre, que yo esté dispuesto a cosas que se expondría un buen político, ¿sí? Sí, Dios ayudaría a que ese político se exponga a eso, pero no es la única forma de que tome esa decisión, en mi opinión. No me parece lógicamente así. Esto es de una perspectiva reduccionista, de economicista, de costos y beneficios. Yo sé que vos lo estás planteando desde un lugar lógico. Desde un lugar lógico sí, todos necesitamos creencias y la ciencia misma necesita creencias. Pero lo que yo te digo es que los romanos no siempre creyeron en sus dioses al pie de la letra, ni los griegos. Está registrado que hubo un punto, hubo una posmodernidad griega, sí, que es cuando aparecen los estoicos, los epicúreos, los hedonistas, los cínicos, que cínico era el que vivía, era Diógenes, el que decía, bueno, yo estoy en pelota, me chupa todo un huevo, eso es ser cínico originalmente. Todo eso aparece en un momento en el que los griegos dejan de creer en sus dioses porque se expanden y conocen que también hay otros dioses, el zoroastrianismo y qué sé yo, y dicen, puta, Zeus no era tan chat como yo creía, ¿viste? Entonces se relativiza eso y eso los deja en un vacío moral y existencial, pero después se recuperan un poquito y después no, viene la guerra del Peloponeso y se los garchan. Pero los romanos ya agarran esos dioses, o sea, su religión nace de un afano, amigo. Su religión nace de hacerse los pelotudos y creer un poquito y un poquito, no creer. Me parece que los romanos no deben haber creído nunca del todo, como al menos creyeron los cristianos que los mataban y demás. Entonces, no me parece tan elemental la fe para el progreso de una civilización. Ayuda, nada más. Igual los romanos venían con Rómulo y Remo también, como ese es un mito fundacional, entonces como Pero no quizás... un dios. No, más Un vale. mito. Como Como- un mito San Martín y Belgrano. Fran, nos quedamos sin batería en la cámara, pero nos dimos cuenta el toque. Creo que estábamos hablando de Rómulo y Remo, Roma, me dijiste del mito fundacional de Argentina, como San Martín y Belgrano, como más allá de que son personas en la historia, también son parte del mito fundacional de qué pensamos que es Argentina o por qué es importante ser argentino y cuáles son los valores argentinos. Bien, estábamos hablando de Dios, amigos. Yo no sé, nos perdimos un poquito, pero el corte fue medio largo. Pero Dios como posibilidad de que, de que existan valores morales e instituciones fuertes en una sociedad que posibiliten a su vez el desarrollo. bien, déjame decirte, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible y claro posible. Esto es como lo veo yo. Más allá de Dios y toda la simbología y la creencia, el problema que a mí me parece fundamental es cómo coordinar una civilización, cómo hacer que se sostenga y que florezca en el tiempo y que no colapse, ¿entendés? Hay muchas formas de que la civilización colapse y hay unas pocas que te llevan a este nivel de paz y riqueza. Hay 1,5 millones de personas en esta ciudad. No todas pasaron por acá, pero hoy atrás tuyo pasaron 2.000 personas. Creo que nadie tuvo la intención de robarte o pegarte. ¿Qué hace que ese sea el caso? ¿Entendés? ¿Cómo llegamos a una civilización como la que vivimos hoy? Tenemos problemas, pero dentro de todo, hermano, si pensás en términos históricos, no estamos cazando para vivir. Hay supermercados, hay heladera, ¿entendés? Como zarpado, tenemos ropa. Súper bien. ¿Qué hace que sea más probable? A mi entender, la única forma de coordinar los comportamientos de una civilización sostenidas en el tiempo es a través de un Dios que dicta el orden moral. ¿Entendés? Así como de esta manera hay que actuar. ¿Por qué? Porque lo dijo este principio creador. ¿Qué pasa? El cristianismo tiene tantas... Dios es el personaje central de la Biblia, pero tiene muchísimas formas de presentar a Dios. En la historia de Abraham, es el Dios que te llama a la aventura de tu vida. En Génesis, Abraham técnicamente está en Génesis, pero es el Dios creador. Es el Dios... Bueno, en Jesús es justamente la encarnación de ese orden moral. En Moisés es el que saca al pueblo elegido de la esclavitud y los hace libres y los hace ser responsables de sí mismos. Les da las guías morales, la primera ley. En números tenés el primer censo, entonces tenés también las bases matemáticas. Son varias cosas que son Dios. Pero creo que a mi entendimiento Dios es el orden moral que te dice qué hacer y qué no hacer. Bien, más allá de decirle Dios o no, creo que estás de acuerdo, si no, por favor, córtame si digo algo que no. Necesitamos un orden moral para coordinarnos. Ahora estamos debatiendo el cómo. A mi entendimiento, necesitamos un orden moral, Sí, pero principalmente para la clase política y dirigencial. pero nosotros necesitamos como... Nos saludamos con la mano, por así decirlo. Sí, sí, No sí. nos pegamos en la cara. Todos lo necesitamos, Sí. pero lo único que yo agregaría, como para plantear dos posturas distintas, es que, acordate, puede venir de otras fuentes que no sean Dios, puede venir de que no te conviene pegarme porque te va a llevar la cana, etcétera. Bien. Déjame decir, agarré entonces. Estamos de acuerdo que necesitamos un orden moral para saber cómo convivir en sociedad. Hasta ahí sí.
Bien, creo que la pregunta que tenemos ahí, si estuviéramos diseñándolo y no fuera el caso, porque ya tenemos toda la historia para ver si fue o no, pero si estuviéramos diseñándolo de cero, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de comunicar y de hacer que todos estemos de acuerdo sobre este orden moral? A mi entendimiento, en mi entendimiento, es a través de historias narrativas, mitología. Creo que esa es la mejor forma de codificar una moralidad y de traspasarla a través del tiempo. Si pensás en una teoría de la evolución aplicada a las historias, ¿qué hace que nos acordemos de Blancanieves y de otro cuento que se dijo no nos acordemos? ¿Qué hace que algunas historias sobrevivan y otras no? ¿Y qué hace que estas, que no son las más viejas, la de Jesús, son 2000 años, pero las más viejas son las de el Génesis? El arca de Noé, hay algunos en los cuales no se llama Noé, pero es la historia de un diluvio y esa está replicada en todo el mundo. Puede ser que haya habido un diluvio realmente o no, pero la historia se replica y no desapareció. ¿Qué hace que no haya desaparecido? A mi entender, si lo pones en términos evolutivos, el hecho de que siga siendo recordado demuestra que tiene una pieza de utilidad práctica que hace que sea recordada. Si no, hubiera fallecido. ¿Eso se te ocurrió a vos? No, claramente no, amigo. O sea, como esta idea. No, yo no fui a la universidad, amigo. Entonces, No, como porque todo esto lo escuché de otra persona. Textual lo dice Hayek en el libro Los Fundamentos de la Libertad. Yo no soy libertario, pero me lo hicieron leer en la facultad. Y dice eso, literalmente. Darwinismo de las culturas y las morales. Parece buenísimo esa idea. Creo que puedo entrar rápidamente en genética y como el darwinismo creo que por ahí te puede llevar a... Yo creo que hay un problema, él no le llama darwinismo, lo plantea exactamente en los términos que vos lo planteás. Yo creo que es correcto, pero hay un problema. No lo planteo como cristiano, no me malinterpretes. Yo creo en Dios, está todo bien, pero a nivel histórico hay un problema que es que parecieran tener fecha de caducidad estos mitos. Porque en Grecia tuvo fecha de caducidad, en Roma tuvo, en Occidente está teniéndolo. Los musulmanes que van a Europa se van convirtiendo al agnosticismo, la segunda y la tercera generación. Parece un fenómeno universal eso. Entonces, ¿qué haces cuando el mito pasa la caducidad? No podés hacer como en Hombres de Negro, tú olvídate del mito, ahora te lo cuento de nuevo, listo, reiniciamos el contador. No, tenés que ver cómo lo reformás. Entonces, yo creo que sí, que se puede revivir esa fe, pero la historia nos muestra que al parecer es una curva descendiente. Para la mayoría, al menos. Puede ser. Capaz que colapse la sociedad. Probablemente. Lo único que estoy planteando es... Que no estoy en desacuerdo con lo que acabas de plantear. Probablemente sí. Le ha pasado a todas las civilizaciones antes. Le puede pasar a esta. Lo mismo que todas las civilizaciones terminan... No sé si todas, no quiero decir todas, pero muchas civilizaciones terminan con procesos hiperinflacionarios que todavía no tenemos nosotros, pero está potencial a llegar, como están todas las cartas dadas para que pueda pasar en el dólar, digo. Entonces, puede ser. Lo que digo es, no hay salida para evitar el colapso que no sea a través del mito. O de una reinterpretación del mito. En vez de decir, sí, Dios hizo el mundo en 7 días literalmente, que es tratar de aplicar la ciencia al dominio de la religión y de la narrativa y del mundo visto como un teatro, como un foro de acción. Eso no aplica, mono. Como no es que un viejo barbudo en el cielo hizo el día en 7 días, el mundo en 7 días. No. Creo que lo podés reformar y entenderlo de otra manera. Pero creo que no hay salida sin volver a los mitos fundacionales. Porque por algo son fundacionales. Si dejamos de creer en eso, empezamos como la Torre de Babel. No importa. Pero si dejamos de creer en eso, empezamos a tener distintos nortes morales y empezamos a pelear, porque empezamos a comportarnos de maneras distintas. Ya no creemos que exista tal cosa como el bien. Es algo muy en boga hoy en día esto de decir todo es relativo. Si todo es relativo, ¿por qué no matar, robar y violar? Y si realmente aplicamos eso de todo es relativo y no hay un bien y un mal, empezamos a pelear, no solamente en términos dialógicos, sino primero peleamos con palabras, después nos empezamos a matar. Entonces creo que la única forma de evitar el matarnos es entrar en la realización o en la revelación de que necesitamos un Dios y tratar de revivificar nuestro Dios. No creo que haya tiempo o energía cognitiva suficiente para recrear un nuevo Dios extirpado de las narrativas que ya existen. Son demasiado importantes para nosotros. Mi forma de ver las cosas. Capaz que sí, capaz que podés crear un Dios de la ciencia. No creo que sea el caso. ¿Vos te parece que funcionaría una relación en la cual vos agarres y con tu novia los dos firmen un contrato de decir, vamos a fingir que nos queremos y que estamos enamorados porque nos conviene,
y porque nos vamos a ser más felices y podemos convivir con otra persona, pero en realidad no creemos en ese sentimiento de amor entre nosotros, mutuo, digamos. No, o sea, no podés fingirlo. Podés aprovechar los beneficios si lo sentís. Si no lo sentís, jodete. Esto sería algo así. No podés inventar un mito porque te conviene. Podés adoptar un mito y obtener los beneficios del mito si realmente tenés ganas de creer en él. Para mí, creer o tener fe es muchas veces tener ganas de tener fe. ¿Sí? Porque no se puede tener. La fe no es algo, por lo menos como lo vivo yo, no tenés una fe de. Sí, ¿me entendés? No una fe constante, sino que tiene altibajos. Pero mi punto es que esa fe tiene que ser genuina, si no, me parece que no es tal. Entonces, a lo que quiero ir es que sí pienso lo mismo que vos, pienso que no, yo no conozco al menos si se intentó en Grecia revivir su mitología, si se intentó en Roma, si se intentó en las distintas civilizaciones. Quizás nunca se intentó y podría intentarse. No veo por qué no, porque de hecho, probablemente vos hayas tenido que tergiversar o reinterpretar muchas de las cosas de tu religión para que cuadre con tus convicciones, con tu estilo de vida. Yo también lo hago desde una ignorancia muy grande, por cierto, pero lo hago. Entonces creo que es por ahí, pero me gustaría estudiar históricamente si eso se hizo alguna vez o no y cómo salió, porque desconozco. Como te digo, probablemente no lleguemos a tiempo, probable sea porque nos caiga un meteorito encima, que eso siempre puede pasar, sea porque colapsen las sociedades, como porque nos colonice la inteligencia artificial y mate a todos los seres humanos, no importa por qué, pero todo siempre puede colapsar. El apocalipsis siempre está en el horizonte. Siempre puede colapsar. Ahora, lo que estoy diciendo no es eso, como estoy de acuerdo con vos en eso. Lo que digo es, si queremos encontrar una forma de que no colapse nuestra civilización occidental, capaz que nos coloniza China y terminamos todos viviendo en un 1984 global, ¿sí? Como una sociedad totalitaria global. Nuestra civilización occidental, para que no colapse, déjame ponerlo al revés, nuestra civilización occidental, para que sobreviva, no puede sobrevivir sin los mitos fundacionales, porque justamente son fundacionales. No puedes sacarlos. No puede mantenerse la sociedad occidental sin el cristianismo. Y ahí podemos entrar, y ya para cerrar, amigo. ¿Qué significa creer? Es decir, yo creo en Dios o yo no creo en Dios. Y yo particularmente soy mucho más pragmático en eso. ¿De qué manera actúas? Podés ser un ateo, pero si no matás, no robás, ayudás a las personas cuando podés, te comportas a través del amor al prójimo. ¿Crees en el amor al prójimo demostrado por tus actos? O sea que crees en lo que Dios cristiano dijo que tenés que creer cuando crees en él. El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Esto del noviazgo que me tiraste, me hiciste pensar un poquito y creo que lo configuré de esta manera. Vos podés tener una relación. No todos los días estás enamorados. No todos los días crees que es la mejor decisión estar en esta relación. Ahora, cuando estás de novio y sobre todo cuando te casas, lo digo esto habiéndome casado y teniendo una relación muy poco cercano a ser perfecta, no todos los días estás enamorado de esa persona. Pero si hiciste el compromiso y dijiste me voy a quedar y no me voy a ir, no importa si estás enamorado o no. No importa si crees que es la mejor decisión o no. Ya el compromiso lo tomaste, actúas en pos de que esto sea verdad. Entonces creo que la creencia es mucho menos de la declaración verbal, más que la puesta en acción a través de tus actos. Quiero seguir desarrollando lo que decís porque vos, sí, ok, no todos los días estás enamorado, pero en algún momento estuviste enamorado, seguro, porque por algo inició eso. Asimismo, creo que para que uno pueda decir yo creo, quizás hoy no crees realmente, pero querés creer porque en algún momento creíste. En algún momento tuviste fe genuina, ¿verdad? Ahora, si la fe o el creer es comportarse entendiendo la importancia del amor al prójimo, sea como sea que la entiendas, bueno, eso creo que podemos tener un consenso en que absolutamente toda la humanidad en algún momento de su nacimiento hasta su muerte se comportó de acuerdo con el amor al prójimo, al menos una vez en su vida. Entonces, en ese sentido podríamos decir que todos podrían creer, incluso en una situación general de decadencia de este mito fundacional, que es un poco la gracia del cristianismo y otras religiones similares que son tan universales y abstractas a veces que la puedes tergiversar para que no mueran nunca, digamos. Amigo, me vas a matar, no tiro cortaña de palos, pero nos estamos quedando sin materia. El punto en el que estamos en desacuerdo y que podemos seguir hablando en algún otro momento de otra conversación es cómo transmitís el mensaje. Para mí no podés esquivarle a hacerlo a través de historias. Y siendo que tenemos toda la historia hasta acá, por eso creo que ya el mito está. No sé si podemos crearlo de cero y cómo haces que lo crea una persona.
más que un chabón que lo crucificaron y sobrevivió. Me parece bastante poderoso. Pero X, creo que el problema en el que no estamos de acuerdo y podemos seguir trabajando es cómo comunicar la moralidad, cómo codificarla y esparcirla. Cerramos por acá, antes que nos quedemos sin batería en el micrófono. Me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón en redes sociales. Este es el momento. Yo no, pero igual que Raimundo, les recomiendo que sigan a morfeo.cba, que soy el guitarrista de esa banda y vamos a sacar un álbum dentro de muy poco. Rock and roll, amigo. Fran, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias, verdaderamente.